En Inglaterra, en el año 1868, un hombre con su mujer, mientras vagaban en una noche tormentosa, encontraron una carreta que se había accidentado por causa de la lluvia, y viendo lo ocurrido, el hombre decidió aprovechar la situación para robar las pertenencias de dicha carreta. Aparentemente, el único sobreviviente de aquel incidente era un bebé que se encontraba llorando dentro de la carreta, que había sobrevivido gracias a que la madre lo protegió en sus últimos momentos. El hombre, al ver la situación, decidió no darle importancia y dejar que el bebé mismo pereciera por causa del clima. Entre las pertenencias de las personas que viajaban en la carreta, se encontraron con una máscara de piedra que al no tener mucho valor decidieron ignorar por completo. Cuando el hombre se disponía a revisar uno de los cuerpos para ver si este poseía dientes de oro, el hombre despierta repentinamente tomándole de la mano, creyendo que el hombre que tenía delante de sus ojos había venido a salvarlos a él y a su familia, pidiéndole su nombre para así saber que está en deuda con él, a lo que el hombre, al ver la situación, decidió darle su nombre para aprovecharse de dicha deuda. Su nombre es Darío Brando, y a partir de ese momento, George Joestar poseía una deuda eterna con él, deuda que Darío no olvidaría por ningún motivo. 12 años han pasado después de aquel incidente. Mientras unos jóvenes molestaban a una muchacha, otro joven apareció de repente para defenderla. Este es Jonathan Joestar, aquel bebé que sobrevivió en el incidente de carreta, que por hacerse el héroe terminó recibiendo una golpiza delante de la muchacha que intentaba defender. Pero gracias a eso logró evitar que los jóvenes siguieran molestando a la muchacha. Mientras tanto, Darío, en su lecho de muerte, le entregó una carta a su hijo Dio Brando, mencionando que los Joestar le tenían una deuda eterna y pidiéndole a Dio que se quedara con toda la fortuna de la familia Joestar. Poco tiempo después, en la tumba de Darío Brando, este lo recrimina por ser un pésimo padre en vida, diciéndole en la tumba que no se preocupara, que se convertiría en uno de los hombres más ricos y poderosos sin importar el método ni el medio, empezando por adueñarse de la fortuna de la familia Joestar, jurando a la vez que nadie jamás en la vida lo hará caer. Poco tiempo después, Dio llega a la mansión de los Joestar, donde este junto a Jonathan se encuentran y se presentan, pero Dio deja en claro sus intenciones al patear el perro de Jonathan, cosa que casi termina en una pelea entre Jonathan y Dio, pero que se vio interrumpida con la llegada del padre de Jonathan. Dio, para evitarse problemas con el padre de Jonathan, mencionó que el golpe fue por causa de mero reflejo, y viendo la situación decidieron dejar eso así sin más. A partir de ese momento, Dio comenzaría a vivir en la mansión como si fuera uno más de los Joestar, siendo tratado de la misma manera que se trata a Jonathan Joestar. A partir de ese día, Dio comenzó a sobresalir en absolutamente todo, buscando opacar a Jonathan Joestar, quien era el heredero principal de toda la familia Joestar, llegando incluso a hacer trampa en un encuentro de boxeo que tuvieron él y Jonathan para solo esparcir rumores en toda la ciudad con respecto al comportamiento de Jonathan. Este mismo, al darse cuenta de lo que estaba pasando, mientras se desahogaba al lado de un río, se encontró con la muchacha que había intentado salvar aquella vez, donde en una rama dejó una canasta con fruta donde se encontraba el pañuelo que Jonathan había dejado tirado aquel día que intentó defenderla. La joven se llama Irina Peltenton, y a partir de ese día comenzó a salir con el joven Jonathan Joestar. Mientras Jonathan salía con Irina, este no le daba importancia a todo el maltrato que recibía por parte de Dio, cosa que a Dio no le cuadraba para nada, siendo que en un momento de descuido, este le roba un beso a Irina cuando Jonathan no está presente. Pero Irina, más casqueada, prefirió lavarse la boca con un charco que se encontraba cerca. Dio, al ver esto, le dio una bofetada y decidió marcharse, ya que con ese simple beso es más que suficiente para arruinarle la vida a Irina, ya que besarse antes del matrimonio era mal visto en esa época, y al Jonathan darse cuenta de lo que ocurrió, por todo lo que se comentaba en los barrios, no perdió tiempo y corrió directamente a la mansión para confrontar a Dio, donde de inmediato el conflicto escaló a una pelea a puño limpio, en donde Dio estaba siendo superado por el propio Jonathan. Mientras Jonathan y Dio peleaban, la sangre salpicó directamente hacia la máscara de piedra que se encontraba en aquel incidente. Todo esto mientras Dio caía a consecuencia de los golpes de Jonathan, cuando de repente la máscara liberó unas púas que le hicieron caerse del lugar en donde estaba, cosa de la que Jonathan se dio cuenta, pero en ese instante Dio comenzó a recriminarle con respecto a la forma en la que lo atacó, y en un momento de descuido sacó una navaja para intentar apuñalar a Jonathan cuando esos se vieron interrumpidos por George, quien recriminó a Jonathan por la forma tan salvaje en la que atacó a Dio mientras este estaba indefenso, mandándolos a los dos a sus respectivos cuartos para que reflexionaran con respecto a lo que habían hecho. Al día siguiente, el encargado de la calefacción encontró una caja extraña dentro del horno. Creyendo que era basura, no le tomó mucha importancia y prendió el horno con la caja dentro, sin saber que dentro se encontraba el perro de Jonathan, Danny, que al darse cuenta demasiado tarde de lo ocurrido, ya este se encontraba quemado y lo tuvieron que sacrificar. Más adelante, Jonathan no se atrevía a acercarse a Irina porque podría verse lastimada si se involucraba más con él y con Dio, llegando en la tarde a la mansión solo para darse cuenta que su querido perro Danny había sido asesinado, y sin más remedio fue a dormir a su habitación solo para llorar la muerte del único amigo que le quedaba. Mientras tanto, Dio, al darse cuenta de lo fuerte que se podría volver Jonathan, decidió dejar de actuar impulsivamente solo para no levantar sospechas, pasando así 7 años de golpe. 1888, en la época donde apareció el legendario asesino Jack el Destripador, Jonathan y Dio ya poseían una relación más cercana como de hermanos, pero Jonathan, después de lo ocurrido hace 7 años, sigue desconfiando parcialmente de Dio por ahora, y nos enteramos que el señor Joestar está lidiando con una enfermedad que lo obliga a mantenerse en cama. Mientras tanto, Jonathan investiga la máscara de piedra para su tesis de arqueología, descubriendo que la misma reacciona al mero contacto con la sangre. Mientras se preguntaba cuál era el propósito de dicha máscara, encontró una caja con la carta de Darío Brando, enterándose de algo extremadamente terrible. Mientras
Mientras tanto, como ya era costumbre, Dio se ofrecía a llevarle la medicina al padre de Jonathan, tomando como excusa que el mayordomo, por su avanzada edad, le cuesta mucho subirle la medicina hacia la habitación del señor Joestar, dándonos a entender que todo ese tiempo Dio anduvo envenenando al señor Joestar. Todo esto lo dedujo Jonathan con base a la carta de Dario Brand, donde se describían los síntomas de la enfermedad que lo mató, dándonos a entender que Dio también envenenó a su propio padre. Jonathan, por la cantidad de información, decidió tomar la medicina para que le hicieran unos análisis, siendo detenido por Dio, que le cuestiona a Jonathan si desconfía de él con respecto a la forma en la que ha estado actuando todo este tiempo. Entonces Jonathan, para no tener más sospechas, le pidió a Dio que jurara por su padre que él era inocente, y Dio, como no tenía ni un ápice de respeto por su padre, respondió agresivamente golpeando a Jonathan, a la vez confirmando sus sospechas e impidiendo que Dio se acerque tan siquiera un milímetro a su padre, causando que a la vez Dio se vea forzado a ejecutar la parte 2 de su plan. Mientras tanto, Jonathan dejó al cuidado de su padre a algunos médicos expertos, diciendo que no acepten ningún tipo de medicina de parte de Dio ni de parte de nadie. Todo esto mientras él investigaba el origen de dicho veneno, en los barrios más peligrosos de todo Londres. Mientras tanto, Dio, para ejecutar su plan de asesinar a Jonathan, busca aparentar un incidente con la máscara de piedra, ya que además de Jonathan, Dio también sabe que la máscara funciona con la sangre, y al estar la investigación de Jonathan centrada en la máscara, absolutamente nadie sospecharía de un asesinato por parte de Dio. Pero volviendo con Jonathan, mientras este se encontraba investigando la medicina en los barrios bajos, fue atacado por un grupo de criminales, que gracias a su determinación, logró librarse fácilmente de ello, y a la vez ganándose la empatía de uno de los criminales que se encontraban ahí, Speedwagon, quien se ofreció a ayudarlo para encontrar al vendedor asiático que le dio la medicina a Dio. Al día siguiente, un ebrio Dio se encontró con un par de borrachos en la esquina, y al querer probar la eficiencia de la máscara de piedra en el asesinato de Jonathan Joestar, atacó a estos borrachos y a uno le colocó la máscara de piedra para posteriormente manchándolo con la sangre del otro borracho. Y aunque al inicio todo pasó como se tenía previsto, con lo que Dio no contaba era que aquel hombre se había convertido en un vampiro, donde gracias a la máscara de piedra este obtuvo un poder abrumador, donde en un enfrentamiento Dio casi pierde la vida al hacerle frente a esa cosa, ya que estos monstruos se alimentan con la sangre humana. Y justo antes de que Dio pereciera, a causa de que el vampiro le estaba succionando la sangre, por obra y gracia del destino salió el sol, causando que el vampiro se desintegrara por completo al mero contacto con la luz solar, dejando un malherido Dio asombrado por todo lo que puede realizar esa máscara. Más tarde ese mismo día, Dio regresó a una vacía mansión de los Joestar, donde la única presencia que se encontraba en el lugar era nada más y nada menos que Jonathan Joestar, que había regresado de los barrios bajos de Londres con pruebas incriminatorias con respecto al plan de Dio. Y no solo eso, también volvió con el antídoto del veneno que Dio le estuvo administrando al padre de Jonathan. Al verse acorralado, Dio suplicó por tiempo a Jonathan para poder entregarse, tomando como excusa haber sido criado en los barrios bajos, tomándola como la razón de su comportamiento. Y aunque por poco se gana la compasión de Jonathan, Speedwagon, quien había seguido a Jonathan tras ver su honorable causa, y al ser Speedwagon alguien criado en la miseria, supo reconocer enseguida la mentira de Dio, a la vez marcándolo como la persona más repugnante que había conocido en su vida, diciéndole a Jonathan que Dio era pura maldad y que no se dejara llevar por sus palabras. Muestra que tenía capturado al vendedor de droga asiático, que le vendió el veneno con el que estaba envenenando al padre de Jonathan. Y para ponerle la cereza al pastel, el propio padre de Jonathan con los oficiales de la zona escucharon y vieron todo. Al verse acorralado de tal manera, su única petición es que el mismo Jonathan le colocara las esposas. Pero todo esto era una trampa solo para activar la máscara de piedra en sí mismo, aprovechando la distracción de Jonathan para apuñalarlo y así sacarle sangre. Pero en el momento justo, el padre de Jonathan se lanzó enfrente de Jonathan para protegerlo de la puñalada, protegiendo así a su único hijo, pero a la vez recibiendo la puñalada de lleno. Todo esto mientras Dio se coloca la máscara ensangrentada. Creyendo que Dio había sido asesinado por su propia mano, los Joestar y compañía se distrajeron por un momento, dándole suficiente tiempo a Dio para desaparecer delante de sus ojos. Y en el momento menos esperado, con un solo movimiento de su brazo decapitó a uno de los hombres que se encontraban en la sala, dándonos a entender que el peor escenario posible ya está pasando. Dio se ha convertido en un vampiro. Su velocidad y fuerza son tan grandes que de un solo movimiento logró succionarle la sangre a uno de los oficiales que se encontraban en la sala, para posteriormente con su cuerpo asesinó al resto de los oficiales que quedaron y dejó malherido al propio Speedwagon. Al ser Jonathan el único que quedaba en pie, este se dispuso a enfrentar al propio Dio, eliminando al vampiro que Dio creó tras succionarle la sangre. En ese momento Jonathan intentó atacar a Dio aprovechando de que este se había lanzado encima de él. Con lo que no contaba Jonathan es que con un solo movimiento de su brazo destrozaría la lanza de acero que estaba utilizando para atacarlo y a la vez causándole un gran daño en el hombro. Aprovechando una distracción de Dio, con ayuda de Speedwagon y una lámpara lograron que Dio se prendiera a fuego, pero por más que sus heridas se calcinaban, simplemente se regeneraba al toque. Así que la decisión que tomó Jonathan fue sacar a Speedwagon de ahí y llevar la pelea hacia arriba. Una vez en el techo, mientras la casa se incendiaba, tras recibir un golpe de Dio y recordar su juventud, este decidió saldar cuentas con Dio de una vez por todas, empujándolo desde el punto más alto de la casa, que a pesar de que en un punto sí se logró sostener, tras un intenso forcejeo, Jonathan logró empujar a Dio hacia la estatua de la familia Joestar.
Joestar, quedando Dio atrapado entre las llamas. Y por obra y gracia del destino, Jonathan Joestar, gracias al mismo impulso que utilizó para clavar a Dio en esa estatua, logró salir por una de las ventanas de la casa. El alivio como tal fue momentáneo, pero la derrota de Dio se sintió más como una victoria agridulce. Esto debido a que Jonathan Joestar lo perdió absolutamente todo en ese combate, o por lo menos, no todo. Ya que Irina Pendleton, la amiga de la infancia de Jonathan Joestar, estuvo al lado de Jonathan en toda su recuperación, y fácilmente podría ser un colorín colorado este cuento se acabado. Pero resulta que en los barrios bajos de Londres, adivinaron, el mismísimo Dio Brando seguía con vida. Y no solo eso, estaba reclutando nada más y nada menos que a Jack el Destripador, en lo que se recuperaba de las quemaduras del incendio de la mansión. Mientras tanto, en los restos de la mansión Joestar, Jonathan se pregunta el paradero de la máscara de piedra, pero como no la pudo encontrar, decidió salir a caminar un rato con Irina. En dicho paseo se encontró un hombre demasiado extraño. Este se hacía llamar el Barón Zeppeli, que de un solo golpe con el meñique le sacó todo el aire de los pulmones a Jonathan Joestar. Y en un acto casi que milagroso, las heridas de Jonathan Joestar empezaron a recuperarse de manera acelerada. Este mismo, cuestionándose todo lo que había ocurrido, le pidió al Barón Zeppeli que explicara qué fue lo que hizo. Y Zeppeli, para mostrarle lo que hizo para sanar sus heridas, decidió darle una demostración de su habilidad, golpeando a una rana que estaba encima de una roca, destruyendo la roca sin lastimar a la vez la rana. Dicha habilidad se llama Sendu Hamon. Dicha energía fue la responsable de sanar las heridas de Jonathan, pero la demostración vino con advertencia incluida, ya que la máscara de piedra seguía intacta y seguía en posesión de Dio. A la vez le explicó a Jonathan que él estaba destinado a pelear contra la máscara, siendo que si Jonathan no aprende a utilizar el Hamon, estará muerto más rápido que velozmente. Y Zeppeli sabe que Jonathan es compatible con el Hamon, ya que al momento de tocar una rama, el Hamon que él le había transmitido para poder sanar sus heridas, seguía fluyendo por todo su cuerpo causando que la rama floreciera, convirtiendo a Jonathan en una fuente imparable de poder y talento, a palabras del propio Zeppeli. Y mientras Dio seguía masacrando gente y a la vez reclutando más aliados, Jonathan decidió estudiar el Hamon con el señor Zeppeli. Y aquí es importante recalcar dos cosas. Primero, la razón por la que el señor Zeppeli estudió el Hamon es porque en un viaje junto con su padre, la máscara de piedra se activó asesinando a todos los que iban en el barco, incluyendo a su padre. Y segundo, la razón por la que el Hamon puede herir a los vampiros es porque dicha energía emite ondas similares a la luz solar. No había terminado muy bien el entrenamiento de Jonathan cuando de repente apareció Speedwagon, diciendo que en la ciudad de Willsnake se ha visto un hombre similar a Dio vagando por las calles. Y por lo visto, todo eso tiene relación con las múltiples desapariciones que hay en la zona. Así que Jonathan, Zeppeli y Speedwagon no perdieron el tiempo y se dirigieron directamente a la ciudad de Willsnake. Y Jonathan, como todavía no había terminado su entrenamiento, este tendría que perfeccionar su Hamon en batalla, lo cual no tardó mucho, ya que mientras pasaban por un túnel, estos fueron emboscados por el zombie de Jack el Destripador, que si bien al principio el señor Zeppeli lo había debilitado, para culminar el entrenamiento de Jonathan, este le pidió que diera el golpe de gracia con Hamon sin derramar ni una sola gota de una copa de vino, que si bien se le hizo un poco difícil al inicio, una vez entendió que su respiración influía demasiado en el uso del Hamon, este pudo derrotar con suma facilidad al zombie de Jack el Destripador. Una vez resolvieron ese embrollo, estos lograron llegar con suma facilidad a Willsnake, donde un niño roba el maletín de Speedwagon, y sin más alternativas se ven forzados a perseguirlo, cayendo en una trampa que había elaborado Dio, utilizando al niño como carnada. Y aunque al inicio pudieron deshacerse con suma facilidad de los zombies, en el momento del enfrentamiento de Zeppeli contra Dio, a pesar de que utilizó el overdrive de la energía Hamon, Dio logró contrarrestarlo al congelarle el brazo, y justo antes de que le diera el golpe de gracia a Zeppeli, Jonathan intervino salvando a Zeppeli, aunque este mismo quedó malherido y con el brazo congelado a consecuencia del enfrentamiento previo, siendo Jonathan el único que está en buenas condiciones para poder pelear. Viendo lo malheridos que estaban, Dio decidió dejar a dos de sus subordinados, que eran caballeros antiguos, para que se encargaran de asesinar a Jonathan y compañía. Y mientras Zeppeli se recuperaba de la forma más heterosexual posible, Jonathan se dispuso a enfrentarse a los dos caballeros revividos. Su primer enfrentamiento fue con Bruford. Este, al saber que el Hamon provenía de la respiración, arrastró a Jonathan debajo del agua para tener un enfrentamiento submarino. En plena pelea boliviana, Jonathan estuvo a punto de quedarse sin oxígeno, pero al recordar que el pueblo de Willsnake posee minas de carbón, nadó hasta el fondo para poder inhalar aire que estaba atrapado dentro de las rocas, y así conectar un potente overdrive que obligó a Bruford a salir del agua. Y una vez fuera del agua, este no tuvo ninguna oportunidad contra Jonathan. Gracias a que Jonathan le imbuyó una gran cantidad de Hamon, este logró recuperar parcialmente su humanidad, cediéndole a Jonathan la voluntad de su reina antes de desaparecer. Pero antes de tan siquiera tomar un respiro, Tarkus, quien era el segundo caballero, con un solo movimiento de su espada destruyó la plataforma en donde estaban parados. Y aunque Jonathan junto a Zeppeli lograron escapar, en un descuido Tarkus encerró a Jonathan en una trampa que se encontraba dentro de un castillo, donde no había forma de abrir la puerta por fuera, siendo poco el niño que el Dio había utilizado para traer a Jonathan y al resto a la trampa, el único que logró abrir la puerta tras entrar en un hoyo de ventilación, aunque claro salió mal herido de un golpe que le dio Tarkus, pero aún así permitiéndole el paso tanto a Zeppeli como a Speedwagon. Y Zeppeli, viendo la situación, indicó que ya era hora de cumplir su destino, ya que cuando este entrenaba al Hamon con el maestro Tompety, quien era su maestro, pidió que leyera las ondas de su vida, para así saber el momento exacto de su muerte, y al ver la situación en la que se encontraba Jonathan, indicó que ya era hora de cumplir con su destino.
y en ese mismo instante le hizo frente a Tarkus. Pero a pesar de las múltiples técnicas que utilizaba, Tarkus logró atraparlo utilizando la misma cadena con la que estaba encadenado junto a Jonathan, y a pura fuerza bruta, logró partir el cuerpo de William Zeppeli a la mitad, y a la vez dejando inconsciente a Jonathan por la forma en la que había sido jalado por la cadena. En ese momento, William Zeppeli le otorgó todo lo que quedaba de Hammond en su cuerpo con las pocas fuerzas que le quedaban. Gracias a eso, Jonathan logró despertar más fuerte que nunca, siendo incluso capaz de romper las cadenas que lo mantenían atado que no podía romper hace un momento. Y aunque Tarkus se intentó defender, no fue suficiente para evitar que Jonathan lo desintegrara, por la pura potencia del Hammond. Después de derrotar a Tarkus, un moribundo William Zeppeli reafirmó su convicción en Jonathan Joestar en sus últimos momentos de vida. Mientras Jonathan, Speedwagon y Poco cremaban el cuerpo de William, Dio seguía convirtiendo a más gente en vampiro. Más tarde, al darse cuenta de ello, el grupo de Jonathan se encontró con un zombie que estaba en el camino de Will Snake, que Jonathan logró derrotar con extrema facilidad, indicando que posiblemente toda la ciudad que estuviera infectada para estas alturas. Pero eso no es todo, porque gracias a una carta que Zeppeli envió antes del viaje, dos de los compañeros de William Zeppeli y el monje tibetano que fue su maestro Tom Petty vinieron específicamente a erradicar la amenaza de Dio, a petición del propio William. Y una vez el equipo estaba conformado, se nos revela que la hermana de Poco había sido capturada por Dio, quien intentaba convencerla de obtener la eterna juventud por medio de la vampirización, cosa a la que ella se negó. Entonces Dio, a manera de castigo, dejó un monstruo quimera en su habitación para que la matara. Y justo antes de que el monstruo le hiciera algo, el grupo de Jonathan había llegado a tiempo para detenerlo. Y gracias al Hammond que había heredado de Zeppeli, dicho monstruo no representó ningún problema para Jonathan. Y una vez derrotado, Jonathan fue directamente a la habitación principal, en donde se encontraba Dio admirando la luna. Dio, al ver que Jonathan había llegado, le pidió a sus subordinados que se fueran de la habitación, ya que de Jonathan se iba a encargar él personalmente. Jonathan menciona que a él le da vergüenza como caballero, y justo cuando iban a iniciar la pelea, se vieron interrumpidos por uno de los compañeros de William Zeppeli, que cuando intentó hacerle frente a Dio, terminó congelado y destrozado, ya que Dio había perfeccionado su habilidad de congelar, y este con sus últimas fuerzas, le lanzó una rosa a Dio que terminó impactando su ojo. Dio, furioso por lo ocurrido, mandó a sus subordinados a atacar a los compañeros de Jonathan, y Jonathan, al ver la situación, decidió utilizar la espada de Bruford, embulliendo la espada en Hammond para acabar de una vez por todas con Dio. Y aunque al inicio logró cortarle un brazo y partirlo a la mitad, todo esto fue una trampa de Dio para congelarle los brazos y así inutilizar su uso del Hammond, amenazando con inyectarle esencia vampírica por la arteria carótida. Pero con lo que no contaba Dio es que Jonathan había elegido ese sitio voluntariamente, descongelándose, calentando la punta de la espada con una antorcha que se encontraba cerca y conectándole un potente overdrive en la cara, mismo overdrive que no tuvo efecto para nada, ya que al mero contacto con la piel de Dio, su brazo se congeló inutilizando el uso del Hammond. Dio, confiado, comenzó a regenerarse por sí solo, resaltándole a Jonathan lo inútil que había sido su entrenamiento con William. Pero mientras Dio se lanzaba a atacar a Jonathan, este no contaba con que Jonathan se había recuperado rápidamente, quien, embulliendo sus puños en Hammond y posteriormente pasando sus puños por una antorcha, atacó a Dio y este no pudo cancelar el efecto del Hammond. A consecuencia del Hammond, el cuerpo de Dio comenzó a desintegrarse por completo, y en una maniobra desesperada, intentó asesinar a Jonathan lanzando esencia vampírica por los ojos a alta presión, y aunque este logró herirlo parcialmente, no fue suficiente para matar a Jonathan, culminando con su derrota inminente, siendo desintegrado por el Hammond, aunque antes de ser desintegrado por completo, con un veloz movimiento se cortó la cabeza, siendo recogido por el único subordinado que le quedaba, quien juró que buscaría un nuevo cuerpo para su amo Dio. Mientras tanto pasa el tiempo, y tras recuperarse de sus heridas, ocurre la tan esperada boda de Jonathan y Irina, donde la feliz pareja se despedían de sus amigos ya que estos se iban de luna de miel a Estados Unidos. En el transcurso del viaje, mientras Jonathan cenaba alegremente con Irina, se percata de la presencia de uno de los subordinados de Dio, donde al darse cuenta de ello, de inmediato mandó a Irina a su habitación y se fue corriendo atrás de él, donde al alcanzar al vendedor de droga asiático que se había convertido en zombie, logró apreciar que la cabeza de Dio seguía viva dentro de una vitrina. Dio, al ver la llegada de Jonathan, afirmó que su nuevo cuerpo había llegado, y mientras esto pasaba, las personas que viajaban dentro del barco se empezaron a convertir en zombies. Dio menciona que él respeta a Jonathan, que admira su determinación y que por alguna razón el destino siempre estaba destinado a entrelazarlos. Por ello menciona que para él no existe un mejor candidato para tomar su cuerpo, que en lugar de elegir un cuerpo aleatorio, prefiere tomar el cuerpo de aquel rival que tanto respeta, cuando de repente empieza a lanzar esencia vampírica a alta presión por los ojos, hiriendo a Jonathan en la garganta. Todo esto mientras estaban siendo observados por Irina. Mientras tanto, en el resto del barco, estaban siendo masacrados por la cantidad abrumadora de zombies que había. Dio, a manera de respeto a su querido rival, le pidió a su subordinado que le cortara la cabeza rápido y sin dolor. Pero justo antes de que se llegara a efectuar el golpe, Jonathan utilizó lo último que le quedaba de Hammond, afectando al sirviente de Dio, no lo suficiente para matarlo, pero sí para detener el motor del barco. Y mientras Dio recuperaba la compostura, Jonathan y Irina se reencuentran por última vez. Jonathan, muy malherido, le suplica a Irina que huya. Y Irina, fiel a su voluntad, afirmó que no comprendía del todo la situación, diciendo que si Jonathan Joestar muere aquí, Irina Joestar morirá a su lado. Y con las pocas fuerzas que le quedaban,
Jonathan. Jonathan señaló a una madre que se había sacrificado para salvar a su hijo, recordando que su madre también hizo lo mismo por él cuando ocurrió el incidente de carreta. Le suplicó a Irina que huyera con ese bebé, y Irina, con un nudo en la garganta, tomó al bebé en sus brazos decidida a cumplir la última voluntad de su querido Jonathan Joestar. Ya para este punto toda la maquinaria del barco estaba a punto de explotar, y Dio, al darse cuenta de ello, se apresuró a tomar el cuerpo de Jonathan sin saber que gracias a una explosión terminaría en los brazos del mismo. Mientras Jonathan tenía a Dio en sus brazos, le menciona que quizás tenga razón en eso del destino, y que a partir de ahora sus vidas iban a estar ligadas por completo, y si es así, iban a desaparecer junto con el barco, despidiéndose de su gran amor Irina, todo esto mientras el barco se incendiaba a consecuencia del calentamiento de la maquinaria. Dio, al ver que no lo soltaba, le ofreció sanar sus heridas y concederle una vida eterna al lado de Irina, pero por más que le gritara, Jonathan no respondía, y esto se debía a que Jonathan Joestar había fallecido. El barco explotó como se tenía previsto, y en el medio del océano podemos observar una caja flotante, en donde se encontraba Irina sosteniendo en brazos a aquella bebé que Jonathan le pidió salvar, mencionando que si Jonathan murió en el olvido en medio del océano, la nueva vida que se encontraba creciendo dentro de su vientre sin duda escuchará esta historia. Culminando así la primera parte del anime JoJo's Bizarre Adventure. Si les gustó el video no olviden seguirme y dejar en la caja de comentarios qué otro anime podríamos tomar para el próximo resumen. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.